Entonces, chicos, ahí están viendo, ¿verdad? Buenas tardes. Si quieren, descargan la lección de hoy. Hoy estamos 30 del 5, empezamos un poco tarde, bueno, una hora tarde porque teníamos una charla de hostigamiento sexual ahí que nos dio la fiscalía. Entonces vamos a ver un temita muy puntual. Eh, Hay un archivo que se llama todo lección 28, hay varios archivos. Si quieren lo hacemos magistral para después lo ven en el video, ¿verdad? Primero la lección 28 como tal. Eh, Recordar las fechas, chicos, estamos en la semana del 27 al 30. La otra semana es la última semana, vamos a hacer un repaso por ahí. Igual yo tomo asistencia, no hay tareas, no hay quizzes, eso creo que lo dijimos, ¿verdad? Pero vengan y voy a hacer un espacio para atender el proyecto. Si no han empezado el proyecto, este es el fin de semana para hacerlo, porque, ¿verdad? Porque se atiende, digamos, estamos 30, atienden esto, les atiendo el martes, el viernes y este fin de semana, el 7 y 8, ya no hay consultas, ¿verdad? No pueden dejar las cosas. ¿Qué es la enseñanza de eso? Bueno, no dejar las cosas para el final. O si las dejan, pues ya no hay consultas, ¿verdad? Yo sé que tal vez la semana pasada no pudieron, pero bueno, esta es la semana para hacer el proyecto, para que traigan dudas martes, viernes y ojalá lo entreguen antes del 9, ¿verdad? Igual esta semana, martes, viernes, voy a dar un repaso rápido y dejo un espacio eh, para el proyecto. Ya el 10 no, el 10 hacemos el último repaso ahí. De hecho, damos ahí los eximidos y todo eso. Y el 13 es la práctica 3. ¿Ok? Para los que pues no se eximen. ¿Verdad? Entonces, ya estamos por ahí. La última lección habíamos visto el NuLif, el NVL. Y el último tema de hoy es, ni siquiera voy a correr el script, es porque todo esto lo hemos visto, todo, absolutamente todo, menos esta parte. Chicos, la línea 115 ya es el último tema que de hecho, compañero me preguntaba. Buena observación, bueno, no me dio tiempo de repasarlo, pero es muy sencillo. O sea, esto es que la variable vSalary no es number, no es varchar 2, no es texto, sino que es heredada, o sea, ya vieron un poco de herencia, ¿verdad? En programación orientada a objetos, heredada de la tabla de empleados, salary, su tipo de datos. Eso es todo lo que significa. O sea, el mismo tipo de datos que tenga el campo salary de empleados es el que va a asumir aquí. Si es number de 10,2, entonces asume eso. Si fuera uno de fecha, asume ese. Eso es todo, ¿verdad? Ese es el último tema, ¿verdad? Y tal vez para que lo practiquen en la casa, unos 20 minutos, me quedan todavía para dar un chancecito de preguntas. Dos cosas. Uno es la carpeta temperaturas. Esa carpeta es una práctica que yo hice en la escuela de geografía, estudiando el curso de SQL. Y de hecho yo pedía en la escuela de geografía, era con Access, Microsoft Access, que cambiáramos a SQLite. ¿Por qué? Porque Microsoft Access es una base de datos propietaria, no es open source, es cerrada, ¿verdad? Entonces, tiene sus implicaciones. Entonces yo pedí ver SQLite, que por ejemplo, este es todo el ejecutable. Este que dice que SQLite 3.exe, de hecho, ahí estamos. Se parece, ¿verdad? A la consola del SQL Plus. Postgres tiene una parecida, ¿verdad? Ujú. Entonces, este, aquí están los comandos. .help. Ahí están todas puedo crear una base de datos. .open. Prueba.db. Ajá. Y aquí le digo create table. Ajá. Voy a hacerlo más pequeño ahí, nada más que lo vean. Prueba. Campo tipo A de campo integer, ¿verdad? Y ella va a crear la base de datos prueba, por ejemplo, y ya saco, ¿verdad? .exit. Entonces, y la base de datos prueba, ahí quedó, ¿verdad? Es un manejo de bases de datos muy sencillo. SQLite me gusta cuando tengo la oportunidad de mostrarlo. Esto no va a entrar en la práctica 3, es simplemente proceso de aprendizaje y ahí se dejan el ejecutable. Y esto sí lo programé yo, cargar temperaturas, que lo que hace es borrar una base de datos
Los que llevaron soporte conmigo recordarán qué es esto, ahí se los dejo de investigación. Los que no, SQLite crea este archivo y carga el script temperatura 2.sql. Ese script, ahí se los dejo de ejemplo, lo que hace, bueno, los que quieran correrlo conmigo también, lo que hace es pintar un mensaje, pintar la hora actual y crea una tabla y hace el import de un archivo CSV que tiene como 8 millones de registros en una tabla temperaturas. Y cierra, ¿verdad? Entonces, simplemente dándole doble clic, yo a mí me encantan los scripts, ya lo saben, los .bat. Simplemente le doy doble clic, va a durar un ratillo porque son 8 millones de registros, no son 100 ni 200, ¿verdad? Dura ahí sus segundos, pero lo importante es que conozcan, digamos, la funcionalidad de una base de datos SQLite. No es para trabajar como los proyectos de Inge, digamos, eso de que van a tener un sitio web donde hacen transacciones o una aplicación donde se conecta a una base de datos remota y hay mucha lectura y escritura. No, el SQLite resuelve un problema diferente, ¿verdad? El SQLite lo hizo el doctor Richard Heap eh, allá en el año 95 por ahí, resolviendo un problema que él necesitaba dejar unas bitácoras, digamos, y iba a escribir en la base de datos por red y a cada rato estaba caída, ¿verdad? Por X razón. Entonces él programó una solución, la hizo open source y al final a él le pidieron, se popularizó mucho. SQLite, ahí creo que lo tengo abierto. SQLite es por hoy la base de datos más usada, ¿verdad? Es la más usada base de datos en el mundo, ¿verdad? Y usted puede comprar soporte técnico, ¿verdad? Entonces, empresas grandes compran el soporte técnico y pagan hasta $120,000 al año por, por ese soporte, pero son empresas, ¿verdad? Pues lo que se llama el consorcio, ¿verdad? Un consorcio de empresas, ¿verdad? Y usted paga ahí y tiene una serie de beneficios, ¿ok? Una vez que ya creamos, esta es la de prueba, esta es la base de datos, entran al SQLite Database Browser Portable y le dan Open Database, se devuelven una carpeta y en temperaturas abren el archivo de temperaturas. Y por ejemplo ahí podemos correr, por aquí tengo un par de consultas. Por ejemplo, esta consulta. Voy a hacer una lupa porque casi no se ve, ¿verdad? Entonces ya es SQL estándar. Aquí ejecutan con control enter o con este botoncito. Entonces aquí estoy sacando las temperaturas. Eso es un tema que sí entra en el examen. No entra SQLite, pero eso sí entra, bueno, en la práctica, que es el group by. El SQL es estándar. Quiere decir que en Oracle, en SQL Server, en Postgres, en SQLite, es muy poco lo que cambia. Entonces vean que aquí estoy haciendo una consulta que se parece exactamente igual a las de Oracle, ¿verdad? Aquí puedo cambiar, por ejemplo, poner France, que es Francia, y en vez de ordenar por city, le digo ordeno por dos desk. Eso lo habíamos visto también en Oracle, ¿verdad? ¿Qué es dos desk? Ajá, columna 2 de forma descendente. Entonces, ¿verdad? Aquí va. En Francia, las temperaturas parece que son más frías porque la temperatura mayor es en Tulum y en Marsella, que son 15.32 y un montón de decimales. Bueno, de hecho da el mismo promedio. Y ahí otras ciudades pues va bajando hasta temperaturas de 6 grados, ¿verdad? Por eso está muy al norte por ahí. Entonces, igual, esto es un ejemplo simplemente ahí académico, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden ordenar, ¿verdad? Bueno, o por la ciudad en este caso, por el nombre de la ciudad descendente. Entonces, ya no descendente, sino ascendente, que es el default. Eso es estándar. El ascendente es default en cualquiera de las, ¿verdad? Aquí puede ver la estructura y pues es una cuestión ahí que puedan travesear un poquito. Se ocupan resolver, el mensaje aquí es que se ocupan resolver algo de forma local, ¿verdad? Que no ocupe, digamos, cargar archivos de log, hacer un análisis de datos locales, pueden usar SQLite para resolverlo, no ocupan tener un motor de base de datos pesado y todo eso. Para el curso de base de datos, sí, pues sea obviamente con un motor como Oracle, porque sí
sí se necesita, ¿verdad? Entonces, el SQLite es una base de datos muy, muy poderosa. De hecho, yo pedí, como les decía, en la escuela de geografía, cambiar ahí el paradigma de usar Access, que es propietaria, es de Microsoft, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando terminan de ser estudiantes que ahí tienen derecho a ciertas licencias? Bueno, ahí ya no, tendrían que comprar, ¿verdad? O piratear cosas que no son adecuadas. En este caso, el DB Browser, esta herramienta es gratis, el SQLite es gratis, y por ahí pues yo les decía que tienen acceso a estadísticas. Yo uso mucho este sitio, bueno, ya este año no voy a dar de geografía. Estadísticas del gobierno de Nueva Zelanda, por ahí bajé esas y más estadísticas simplemente para trabajarlas eh, con SQLite, ¿verdad? Entonces, este es un, chicos, no porque no entre en evaluación, ¿verdad? No hay que dejar de ver temas importantes. Para mí el SQLite es un tema importante. Y en base 2 vamos a hacer un ejercicio, bueno, en los que vayan a llevar conmigo, de SQLite donde lo manejamos en, bueno, en Windows, aquí un poquito más, y en Linux, en una máquina en la nube en Ubuntu. Porque este archivo, esa es otra ventaja, este archivo de temperatura, digamos, esta base de datos o esta que acabo de hacer, yo las comprimo y me las llevo a una máquina Mac y abro el DB Browser que está ahí o el SQLite y abre. No tengo que convertirla, no tengo que hacerla nada. La llevo a Ubuntu también, no tengo que convertirla, hacer nada. Oracle, si tengo que pasar de una versión a otra, tengo que hacer un export, que eso lo vemos en base 2, comprimirlo, llevarlo al otro servidor, descomprimirlo y hacer un import, ¿verdad? De hecho, eso es de los primeros temas que vemos. O sea, hay que hacer todo un tema. No puedo agarrar como un archivo estos archivos, ¿verdad? Y llevarlo por allá. Sí hay un tema de respaldo en frío, pero tiene que ser casi que la misma máquina. Entonces es muy, muy portable el tema del SQLite ahí para que lo atraveseen. Entonces, para proyectos yo lo uso mucho. Digamos, yo lo tengo en procesos con algunos clientes de impresión que lee un archivo, por ejemplo, la impresión de una colilla, como decir, de supermercado, que dice el cliente. Entonces, si hay cierto campo con cierto parámetro, ejecutan la acción de imprimir unas etiquetas, por ejemplo, que siempre tienen esas condiciones. Entonces, yo lo que hago es cargarlo en una base de datos en SQLite y de ahí lo leo, hago un script que lo lee y si se cumplen ciertas condiciones desencadena otra cosa. Y eso se hace en milisegundos. Digamos, es muy eficiente. Si eso lo cargara en una base de datos Oracle, ya es más procesamiento porque, ¿verdad? Necesito levantar los servicios. Yo ya les he dicho, los servicios comen, la memoria se consume mucho en ese tipo de bases de datos y todo un montón de cosas. Eso es una carpeta que cambian de equipo porque el cliente pues a veces va renovando el equipo, comprime la carpeta, la restaura en la misma ruta y ya. No hay que instalarle nada ni hacerle nada. Entonces, muchas veces es una muy buena solución para problemas específicos, ¿verdad? Eso para que les quede por ahí. Eso sería, chicos. Entonces, prácticamente lo que queda ahora es, bueno, ya voy a pasar lista, que no queda aquí en el video. Y si hay dudas del proyecto, entonces me quedo atendiendo dudas del proyecto y si no, después de que paso lista, se pueden retirar. Entonces, voy a pasar lista. Vamos a ver.